Gracias. Vamos a grabar la predicación, como siempre lo hacemos, para la himna de Antofagasta, ¿ya? Fue leído en la primera parte de nuestro culto, en el libro de los Salmos, en el capítulo 62. Libro de los Salmos, en el capítulo 62, fueron leídos los versículos 1 hasta el versículo 12 de este salmo. Si usted tiene una versión Reina Valera, como la que yo tengo, aparece un título sobre este salmo, que lo leyó la hermana que dio lectura al texto, ¿ya? Y el título dice: Dios es el único refugio. Este es un salmo de David, ¿ya? Y entonces en este salmo él relata parte de la experiencia de su vida. Y creo que es muy bueno para nosotros leer este salmo y meditar en él. Y me gustó el título que tiene este salmo porque cuadra muy bien con el contenido de este texto. Dios es el único refugio. No sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado, de tener una dirección escrita en un papel o la dirección escrita en un celular para ir o llegar a un lugar. Y entonces usted sale en busca de esa dirección. Y a veces ocurre que uno no llega a la dirección, empieza a dar vueltas, empieza a buscar, empieza a dar vueltas y no da con la dirección. Y usted finalmente pregunta: ¿dónde quedará esta dirección que busco? Y la respuesta que recibe: no, usted está más o menos en la dirección, solamente que la calle que usted busca es la calle siguiente, paralela a esta donde usted está. No sé si usted ha pasado por la experiencia de encontrarse frente a usted con dos caminos o dos senderos, y usted no sabe cuál camino tomar o cuál sendero tomar. Aquí en La Calera nos hemos dado cuenta de que hay muchos pasajes donde usted encuentra un letrero que dice calle sin salida. Si usted no tiene la preocupación de leer ese letrero, seguramente entra en esa calle o en ese pasaje y entonces tiene que devolverse por justamente lo que dice el letrero o el aviso de que ese es un pasaje o una calle sin salida, ¿ya? Y cuando usted está eh, parado, enfrentado a estos dos caminos y senderos y no sabe cuál camino o cuál sendero tomar, de repente se encuentra con un letrero que está allí puesto y el letrero dice: esta es la única salida, y le indica con una flecha, ¿ya?, de que esa efectivamente es la única salida. Esta es la única salida. Y lo que le llama la atención a uno del letrerito es la palabra única, única, como si el letrero estuviera puesto con autoridad. Y si no hace caso o hace caso omiso del letrero que está puesto allí para darle un aviso, va a tener algunas consecuencias o resultados acerca de ello. A veces no nos gusta a nosotros que se nos diga que hay solo una salida o un solo camino para tal o cual cosa. A veces surge dentro de nosotros una tentación muy real de tomar un camino puesto al que se nos indica, y por supuesto, si eso es así,
vamos a ver los resultados de ello. O sea, ¿a quién le gusta que se le diga que hay un camino para cualquier parte o para hacer cualquier cosa? A veces uno habla con personas en el sentido espiritual o en el sentido del evangelio, y usted seguramente habrá escuchado la frase o el dicho de que todos los caminos llegan a Roma, haciéndonos saber que todos los caminos que uno tome, cualquiera sea, nos llevan a Dios finalmente. La sola sugerencia de que no hay otro camino, como dice la Escritura, indicándonos el camino a Dios, hace que nosotros desaprobemos muchas veces tal afirmación cuando nos encontramos con ella. Y en este salmo, por eso me llama la atención el título de que Dios es nuestro único refugio. A veces aflora en nosotros un espíritu de aventura que dice, tiene que haber mejor camino para hacer esto. También a veces ocurre que probamos lo que otros afirman que es el único camino para estar personalmente seguros. Y luego, cuando descubrimos que no hay otro camino, las afirmaciones de los demás se convierten muchas veces en nuestra propia seguridad. He usado esta introducción para entrar en este salmo. ¿Por qué? Porque esto fue exactamente lo que le pasó al salmista. Él había crecido escuchando la verdad de que Dios era la única fuente de poder para conseguir salvación, seguridad y fortaleza. Luego pasó por una experiencia que hizo que la convicción de otros se volviera la roca fundamental de su vida. Y cuando yo hablo de otros, como lo habla el Salmo, está hablando de los antagonistas, de los adversarios de este salmista. Y el resultado de ello, por supuesto, como lo expresa el Salmo, como lo leemos, fue un rotundo fracaso que lo llevó a recordar este letrerito que dice, esta es la única salida. Dios solamente es mi refugio. Y el salmista comprendió la inmensa diferencia que hay entre confiar en el poder de Dios y solo en él, y confiar en una vaga religión cultural que depende de la riqueza, de la posición o del poder humano. La experiencia de su firme convicción para sí mismo quedó escrita para nosotros en el Salmo 62. Especialmente leo para ustedes el versículo 11 que dice que de Dios solamente es el poder. Y por supuesto esta conclusión a la que llegó el salmista no le vino de una manera rápida o fácil, sino que fue el resultado de todo lo que Dios significaba para él y lo poco que significaba Dios para sus adversarios, para sus antagonistas. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos, basado en el texto de este salmo y en lo que hemos hablado hasta ahora, la pregunta es, ¿Dios solamente o Dios y algo más? ¿Dios solamente o Dios y algo más? Y por supuesto estamos agradecidos de que el salmista haya pasado por esta experiencia. Es por esa razón que nosotros hemos recibido una de las más claras afirmaciones de fe en el poder de Dios que hay en el libro de los Salmos. Y no solamente en este Salmo, sino yo diría en casi en todos los Salmos que nosotros tenemos y que hemos leído. Él, en alguna manera, trató de poner a prueba
el aviso que le indicaba cuál era el único camino de salida. Y él, luego de eso, pudo decir con respecto a Dios en el versículo 2 de este Salmo 62. Dios es solamente mi roca y mi salvación. En la confesión de esta fe reafirmada del salmista, dice que él, si ustedes se dieron cuenta en la lectura, 4 veces usa la palabra solamente. Solamente. ¿Ya? Si usted repasa la lectura o el texto del Salmo 62, se va a encontrar con esta palabra que está repetida varias veces. Y tal palabra puede tener aquí 2 sentidos. Si uno la usa en un sentido afirmativo, tiene que usar la palabra verdaderamente, solamente, verdaderamente. Si usted usa la palabra solamente como fuerza, calza muy bien esta palabra solamente. Y entonces lo expresado por el salmista podríamos decir que queda de la siguiente manera. Mire al versículo 1 del Salmo 62. En Dios solamente. Yo puse entre paréntesis, verdaderamente, solamente, verdaderamente está acallada mi alma. Si usted va al versículo 2, Él solamente, verdaderamente, es mi roca y mi salvación. Si usted va al versículo 5, alma mía, en Dios solamente, verdaderamente, reposa. Y otra vez, en el versículo 6, Él solamente, verdaderamente, es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. O sea, en este Salmo 62 podemos ver que tanto el salmista como sus enemigos, sus adversarios, eran israelitas que creían en Dios. Pero la fe vital del salmista lo condujo a confiar solamente en Dios. En la fe vacilante de sus enemigos, de sus adversarios, ellos, además de creer en Dios, habían agregado otras lealtades que podríamos llamar como secundarias, que motivaron su única pasión. ¿Y cuál era esta pasión? El deseo de derribar a cualquiera que subiera, que fuera más o que tuviera más que estos adversarios o estos antagonistas. Y eso es lo que querían hacer ellos con David. Ellos querían terminar con él porque no podían ver que David fuera más que ellos o que tuviera más que ellos. La diferencia que se nota entre el salmista y sus antagonistas es la inmensa diferencia que hay entre las expresiones Dios solamente, Dios verdaderamente por una parte y Dios y algo más por la parte de sus enemigos. Cuando uno tiene la oportunidad de leer este salmo, pues, ojalá que ustedes lo puedan hacer. El Salmo 62 es un precioso salmo. Uno realmente llega a comprender 2 cosas. Primero, mi propia necesidad de buscar poder y más poder donde sea o donde se encuentre. Y 2, uno puede ver la inseparable relación que hay cuando uno busca recibir solamente el poder de Dios y decir en el versículo 2, solamente, Él solamente es mi roca y mi salvación. Algo para pensar, basado en la primera parte de esta meditación en este salmo. Pregunto, ¿podríamos ustedes y yo
pronunciar con firmeza, con convicción, con seriedad, la poderosa palabra solamente, solamente. ¿Qué diríamos de las seguridades menores como nuestra posición, como nuestro prestigio, como nuestro bienestar? ¿Podríamos ustedes y yo arreglarnos sin esas seguridades menores que no dejan de ser importantes y confiar solamente en el poder de Dios? ¿Es solamente Dios nuestra roca y nuestra salvación? Los que confiamos en Dios solamente, ¿qué tenemos? Fíjese, lo tenemos a Él, pero también tenemos todo lo demás. Cuando confiamos en Dios solamente, lo tenemos a Él, pero también tenemos con Él todo lo demás. Por el contrario, si nosotros confiamos en Él y en cualquiera de las cosas que he mencionado como cosas secundarias que no dejan de ser importantes, ¿sabe? Terminamos sin Dios y sin nada. Terminamos sin Dios y sin nada. Y esta es la batalla, esta es la experiencia que tuvo David con sus adversarios, con sus antagonistas que buscaban destruirle a él porque veían que en él era más y tenía más. ¿Qué era lo que era más y qué era lo que tenía más? Que David solamente tenía a Dios verdaderamente como su roca y como su refugio. Termino con un texto que creo que es bien conocido a nosotros. Y voy a citar el texto, no tengo la cita. Pero dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y termina el texto diciendo, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es la gran diferencia que hay entre tener a Dios como nuestro único refugio, nuestra única fortaleza, nuestra única esperanza. Esa es la diferencia de tener solamente a Él y tener a Dios y algo más. Y ese tener a Dios y algo más nos puede llevar a un fracaso. Pero si ponemos nuestra vida en las manos de Dios, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, juntamente con ello, el Señor también nos va a dar lo demás. Señor, una vez más, agradecemos la oportunidad que nos has dado de poder ofrecer este culto de adoración a ti. Como ya se ha orado y se ha mencionado en las oraciones anteriores, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. En ti está el poder, en ti está la autoridad, en ti está la sabiduría, el amor, la misericordia, porque tú eres un Dios soberano sobre nuestras vidas. Ayúdanos a entender este salmo en la experiencia de David, del salmista, para que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude a comprender este texto y podamos aplicarlo a nuestra vida y podamos decir juntamente con él que tú eres nuestro refugio, solamente, verdaderamente, tú eres nuestro refugio. Y en ti confiamos y en ti esperamos, como siempre lo hemos hecho como hijos tuyos. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.